Queridos seguidores de Terra Mirabile, hoy vamos a hablar de un tema que hace unos años no existía o no teníamos conciencia de su existencia y que ahora forma parte del conjunto enorme de amenazas para la diversidad biológica, los paisajes y los ecosistemas tanto en la península ibérica como en las islas. En este caso, tenemos a una persona que nos va a hablar de ello pues, con bastante autorización y con conocimiento de causa, que es Jaime Coello, y como es costumbre en el canal, Jaime, por favor, preséntate. Buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes hoy aquí. Yo soy Jaime Coello Bravo, soy director de la Fundación Canaria Teleforo Bravo Juan Coello, que es una entidad que se dedica a cuyo principal función es preservar el legado de dos científicos canarios, Teleforo Bravo y Juan Coello, que fueron catedráticos de geología de la Universidad de La Laguna y grandes defensores del territorio de Canarias. Y además lo que pretendemos es preservar esos ecosistemas y ese patrimonio natural de Canarias. Yo estudié Derecho, intenté dedicarme al derecho ambiental, lamentablemente desde la administración, pero la conciencia de que la administración está siendo más un obstáculo que realmente un aliado en la conservación de esos ecosistemas y del patrimonio natural de Canarias, pues decidí pues, dejar esta labor y realmente ahora estoy 100% comprometido con la fundación realizando esta labor dentro de una entidad del tercer sector, ¿no? Además estudié un máster de Política y Gestión Ambiental en la Carlos III, así que se podría decir que soy gestor ambiental y además me dedico también a temas de divulgación ambiental y realizamos pues multitud de actividades en el ámbito del archipiélago canario, en particular de Tenerife. Después de una pequeña introducción sobre qué consideramos como concepto de masificación turística en los espacios naturales de manera genérica, y luego entramos en el archipiélago. Bueno, la masificación, podemos hablar de un concepto yo creo que intuitivo, y es que cuando llega cualquier, vamos a llamarlo usuario, aunque no es una palabra que me guste mucho, pero cualquier visitante que llega a un espacio natural y la percepción primera es que está en un lugar más propio de un ámbito urbano y de una ciudad, de un lugar donde se congregan una enorme cantidad de personas, que de un entorno natural. Eso sería pues un concepto intuitivo y realmente un término más técnico podría ser aquellos lugares donde se supera la capacidad de carga que tienen esos ecosistemas establecida, ¿no? Hay lugares donde hay estudios de capacidad de carga y se ve de una manera clara que la cantidad de personas que afluyen, que se congregan allí, es muy elevada de acuerdo a los valores presentes en esos lugares, y de hecho esa presencia ya pone en riesgo o incluso daña esos valores naturales. Eso podría ser pues un concepto quizás un poquito más técnico, ¿no? Cuando nos referimos a masificación turística y su implicación o su incidencia en los espacios naturales del archipiélago canario, eh, ¿estamos dando un grado más de gravedad al asunto porque el concepto de isla ya implica endemicidad, ecosistemas frágiles, reducción de territorio en islas pequeñas? No estamos hablando de Australia, estamos hablando de las Islas Canarias. Cuéntanos por qué la masificación turística de los espacios naturales canarios es de más gravedad incluso que en otros sitios como los Alpes, por ejemplo. Pues lo has definido perfectamente. Los ecosistemas insulares son de muy pequeñas dimensiones. Además están normalmente fragmentados y en esa fragmentación las barreras que hay entre espacio y espacio suelen ser barreras muy potentes, lugares pues con mucha población, lugares donde hay un uso turístico intensivo, hay mucho transporte, hay mucho vehículo privado. Por lo tanto, esos ecosistemas, esos espacios naturales son todavía mucho más frágiles y además el concepto de isla implica un mayor grado de endemicidad, ¿no? Como has expresado perfectamente, hay un grado de endemicidad muy alto, hay muchas especies que en ocasiones tienen poblaciones muy pequeñas
y al tener poblaciones muy pequeñas, cualquier amenaza pues, puede suponer incluso su extinción, ¿no? Por lo tanto, los ecosistemas insulares son por ese reducida dimensión y por ese aislamiento, son per se pues, mucho más frágiles que, como dices tú, cualquier ecosistema de los Alpes. Y este es un tema muy importante porque muchas veces esas personas que han tenido contacto con ecosistemas de los Alpes creen que es posible realizar los mismos usos aquí que se puede realizar en los Alpes. Estoy hablando, por ejemplo, de una cuestión que últimamente ha estado muy de moda por el encauzamiento o la sanción a un ciclista de descenso, campeón de España procedente de Tenerife, que permanentemente estaba diciendo que él, si para practicar su deporte tiene que seguir destruyendo su naturaleza, pues lo iba a seguir haciendo, ¿no? Y nosotros permanentemente también le decíamos que no es lo mismo practicar ese deporte en los Alpes o en un ecosistema continental que en un ecosistema insular que está muy fragmentado, que es muy reducido, que tiene un elevado alto de endemicidad, un elevado grado de endemicidad y realmente no lo entiende, ¿no? Entonces es muy importante hacer esta matización porque es el punto de partida por el cual podemos entender por qué la situación actualmente en Canarias es tan crítica, ¿no? Vamos a entrar en datos concretos de los que dispongas, estudios, trabajos, información acerca de daños que ya se están produciendo de manera fehaciente en los archipiélagos, en el archipiélago canario, en sus ecosistemas, en sus paisajes, en sus biotopos, en su biodiversidad. Me imagino que habrá bastante información, pero danos algunas pinceladas realmente críticas o que hagan pensar al oyente sobre este problema. Bueno, quería iniciar este análisis diciéndote que ya hay un estudio de un profesor de ecología de la Universidad de La Laguna, Antonio Machado, un biólogo, hablando a finales de la década de los 90 del siglo XX, que la capacidad de carga en determinadas islas del archipiélago ya estaba superada. Ya en las islas y, por supuesto, en los espacios naturales protegidos. Posteriormente hay multitud de estudios que hablan de esta situación de saturación de personas. Digamos que a lo mejor no hay unos estudios más concretos con respecto a la incidencia de determinadas cuestiones como pueden ser áreas de aparcamiento irregulares, pisoteo de vehículos, etcétera. Sabemos también que el INME, el Instituto Geológico y Minero de España, tiene un estudio sobre la capacidad de carga de un ámbito del Parque Nacional del Teide y también dice que está absolutamente superada esa capacidad de carga. Y en cuanto a las especies, yo creo que podríamos hablar de efectos combinados, porque además del turismo, podemos hablar de lo que está pasando en el suelo rústico. Al socaire del turismo estamos hablando de que en 5 años se han construido solo en Tenerife 2.000 viviendas ilegales. Evidentemente en suelo rústico esas viviendas ilegales están generando un impacto sobre los ecosistemas. Y también podemos hablar de que esas edificaciones están siendo utilizadas por ciudadanos extranjeros, en este caso fundamentalmente que se están estableciendo aquí. ¿Por qué llegan estos ciudadanos extranjeros? Pues llegan porque el turismo genera actividad económica y porque la benignidad del clima pues es una condena al final para Canarias y hace que la gente pues se establezca aquí. Todo esto provoca pues un cóctel explosivo y realmente estamos viendo ese problema en los ecosistemas, ¿no? Hay poblaciones, por ejemplo, de reptiles, como puede ser el lagarto moteado de Tenerife, que está solo en la montaña de Huasa y está en los acantilados de Teno. Y podemos decir que el lagarto moteado de Tenerife en Huasa está sufriendo pues un enorme problema en sus hábitats porque en la montaña de Huasa, que es monumento natural, es un parque periurbano, es un parque de recreo de todos los turistas que se quedan en la zona de los cristianos, ¿no? Todo el mundo va allí a correr, mucha gente lleva sus mascotas pues sin atar, en este caso, un problema que estamos teniendo con reptiles y con aves fundamentalmente, y aquello pues no es realmente un espacio protegido, sino un parque de recreo donde cada uno hace lo que le da la gana, ¿no? Y luego también significativa es la cuestión del guincho, el águila pescadora,
que lamentablemente pues quedan muy pocas parejas nidificantes en Canarias, en particular en Tenerife, en el acantilado de Teno también, en los Gigantes. Y realmente los Gigantes hay una presión enorme por parte de embarcaciones recreativas que están generando muchos problemas, ¿no? Si a eso añadimos los estudios que hay, por ejemplo, en la población de calderones, ¿no? De calderones tropicales y las hormonas de estrés, la enorme cantidad de cortisol que generan por ese acoso permanente que sufren por barcos, motos de agua, etcétera, etcétera, pues es bastante poco halagüeño, ¿no? Probablemente si se estudiara a los invertebrados también podríamos encontrar pues, muchas incidencias, porque hay que tener en cuenta que todavía se siguen descubriendo nuevas especies de invertebrados en Canarias y bueno, invertebrados que están sometidos a una enorme presión pero que todavía pues no están estudiados suficientemente o no ha dado tiempo de estudiarlos. Con lo cual, estamos hablando de que las evidencias de que la masificación turística pues está generando importantes impactos en ese patrimonio natural, pues es clara, es absoluta, no hay duda, ¿no? Se da una paradoja y es que hace unos años se hablaba de que el turismo de playa, turismo de sol, era un turismo insostenible porque atentaba con la ley de costas, porque había edificaciones como el Algarrobo Rico que es una barbaridad, ¿no? Bueno, los ecosistemas marinos, los costeros, sufrían mucho y había como una luz de esperanza o un cambio hacia el turismo sostenible, el turismo de interior, pero al final ha sido una trampa, porque lo que ha hecho es dispersar el turismo masivo de sol y playa a las zonas que eran más tranquilas, ya sean insulares o peninsulares, a rincones donde antes la gente no accedía porque estaban en el hotel con su pulserita y ahora se van a rincones que un influencer ha dicho que hay una puesta de sol muy bonita y claro, están afectando a la diversidad biológica, a la geodiversidad, a elementos geológicos sensibles de los que no hemos hablado, pero que Canarias es un templo de la geodiversidad, ¿no? Es un gran geoparque volcánico. Pero claro, al mismo tiempo, toda la industria del turismo, que es una de las más importantes de nuestro país, de la que viven millones de personas, miles de familias, ¿cómo a ese sector empresarial se le puede inculcar una manera de gestionar su oferta, pero también hay mucho de ordenación territorial, de implicación de las administraciones, de cupos, de gestura. Creo que falta, por un lado, mucha educación y por otro, mucha regulación. ¿Hay algún paso dado desde el ámbito empresarial, hostelero, desde el ámbito turístico, de las oficinas de turismo? ¿El archipiélago se está poniendo las pilas con este fenómeno que estamos comentando? Lo has definido muy bien en tu pregunta. Realmente estamos hablando o casi pregunta-reflexión, porque también creo que tiene mucho de reflexión. Estamos hablando de que Canarias recibe 18 millones de turistas al año. Estamos hablando de un territorio que tiene 2 millones de habitantes. Ya Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote son islas que están masificadas por población residente. Y si le añadimos esos 18 millones, pues ya añadimos una presión tremenda, ¿no? Acaba de salir recientemente un estudio que además está avalado por o publicado en una revista del Centro de Iniciativas Turísticas de Tenerife. Y bueno, este centro, esta entrevista o este estudio, lo que viene a decir es que hay que añadir hasta 4 millones más que vienen en difuso, ¿no? Y que fundamentalmente se quedan en viviendas vacacionales. Yo creo que hay que definir muy bien lo que es el ecoturismo, turismo rural, frente a este nuevo fenómeno que estamos sufriendo y es la invasión del turismo convencional de las áreas rurales, incluso en algunos lugares en espacios naturales protegidos. Esa VV ha caído como una verdadera maldición frente a aquellas personas que han querido mantener un establecimiento de turismo rural. Y realmente recientemente hemos leído también en prensa y he comentado con el representante de turismo rural en Tenerife lo que está sucediendo, y es que el turismo rural está desapareciendo como tal.
el turismo rural basado en explotaciones agrícolas, donde el cliente se queda y entra en contacto con el mundo rural, con las personas que viven y habitan allí y producen allí, está desapareciendo, y lo que está pasando es simplemente pues lo mismo que podría pasar en Benidorm o en la costa de Tenerife o de Gran Canaria, trasladado en este caso al campo, ¿no? Y eso es una maldición porque está desvirtuando completamente la vida de las comunidades locales, está incidiendo en el abandono del campo por parte de mucha gente que realmente lo único que hace es entregar una llave. Y al final lo que tenemos es una distorsión enorme. 22 millones de personas en un territorio tan pequeño como Canarias es imposible de gestionar. Estamos hablando de que estamos recibiendo, toda Canarias recibe más turismo que Australia, Brasil y Colombia juntos, algo que es absolutamente imposible de entender por nadie. Pero realmente no se están dando, al final de tu pregunta, contesta si se están dando pasos, y no se están dando pasos porque precisamente el turismo rural se está quedando solo. Esta persona que te comenté, Pedro Velázquez, es una persona luchadora, que quiere cambiar las cosas, pero que se ve solo. Y además estamos hablando luego de una industria turística profundamente depredadora. Estamos hablando de los turoperadores que lo que les interesa es la cantidad, y mandar y mandar y mandar más personas. También a los consejeros de turismo y a los presidentes de las comunidades autónomas lo que les interesa es sacar medalla, lucir medalla porque han batido los récords de turistas todos los años, y evidentemente así no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no? Nosotros queremos apoyar estas iniciativas de turismo rural, queremos acercarnos a estos grupos. Yo he hablado con esta persona pues para reunirnos próximamente a ver qué estrategias podemos llevar a cabo para luchar contra este fenómeno, y desde luego hay que intentar evitar esta presencia de VV, y hay que intentar evitar algo que la ley de suelo de Canarias está anunciando, y es liberalizar suelo en el suelo rústico para construir. Quieren convertir suelo rústico en residencial. Y bueno, ya Teleforo Bravo, que es uno de los personajes que da nombre a la fundación, en el año 2000, hablaba de que mientras los ayuntamientos siguieran haciendo negocio con las licencias urbanísticas y siguieran pues fomentando este modelo, había poco que hacer, porque es que ellas son las responsables, las administraciones públicas, de que esto suceda. Y también quería decirte que el suelo rústico en Canarias es de los más caros, no ya del Estado, sino de la Unión Europea. No porque se vaya a vender por cuestiones agrícolas, evidentemente, sino porque hay una expectativa de construir. Y aquí yo además quiero hablar de un melón que, como se abra en Canarias y particularmente en Tenerife y en La Palma, vamos a tener otra tragedia añadida, y es qué va a pasar si esas grandes explotaciones cultivadas con plátano, ese plátano, por lo que sea, ya la Unión Europea deja de subvencionarlo, porque realmente vive de las subvenciones ahora mismo. ¿Qué va a pasar con esa enorme cantidad de suelo rústico liberalizado? Porque en Canarias no existe el concepto de rehabilitación o restauración ambiental. O está cultivado o está construido. No hay término medio, se dejan abandonar los suelos, se pierde mucho suelo, que esa es otra tragedia, la pérdida de suelo, la pérdida de recursos edáficos. Y llegamos a, como no hay una alternativa viable, pues entonces liberalizamos suelo, vendemos y construimos a mansalva, ¿no? Y eso pues está provocando unos enormes daños, y nosotros desde luego aquí queremos manifestar nuestra preocupación, tanto por lo que está pasando con el suelo rústico, como con lo que podría pasar en el caso de que se abandonara el plátano como actividad productiva, ¿no? Podríamos estar ante un escenario de pan para hoy, hambre para mañana, es decir, cuando todos esos turoperadores, todos esos concejales, todos esos figuras políticas, administrativas, decisores, terminen esta labor de alicatar toda el archipiélago y meter millones de turistas, puede haber un efecto boomerang donde la gente no quiere ir al archipiélago canario porque no representa los valores de paz, tranquilidad, sosiego, islas afortunadas, naturaleza, y puede haber una fuga de millones de turistas hacia otro lugar, incidiendo en la economía canaria. Entonces tendríamos la economía deteriorada y el paisaje destruido. ¿Es consciente el canario de que estamos en un posible escenario futuro a algo así?
En cierto modo ya se está produciendo, porque hay que tener en cuenta que con este escenario de pretendidas vacas gordas, Canarias tiene los índices de pobreza y exclusión social de los más altos del Estado. Tiene los índices de pobreza infantil, pues de los más altos también del Estado y de la Unión Europea. Tiene una problemática en su población socioeconómica muy grande. Es decir, es que realmente lo que está generando el turismo no se está quedando aquí. Entre el 60 y el 70% de lo que puede generar un turista que viene con un paquete turístico se queda en el país de origen, no se queda aquí. Por lo tanto, ya, fíjate tú, estamos en ese proceso de alicatar todo el territorio, como dices, pero por otra parte las riquezas no se están generando, con lo cual, o no se están repartiendo más bien. Con lo cual realmente esa tormenta perfecta ya está situada y es uno de nuestras grandes reivindicaciones, ¿no? De todos los grupos que estamos en esta lucha. Y es que la riqueza del turismo es nuestra pobreza, ¿no? Y la gente de Canarias es cada vez más pobre. Por lo tanto, cualquiera que entienda que comprometer un patrimonio natural tan rico, pues para empobrecerse es mal negocio y no es nada bueno para nosotros y para las poblaciones de aquí, pues yo creo que nos va a entender. Es que no salen las cuentas, ¿no? Además, el turismo de masas tiene una manera muy perversa de funcionar y es que aquí en particular hay una gran, digamos, una gran coalición entre turismo y construcción. Se habla por muchos autores del binomio turismo y construcción. Los que construyen hoteles son también hoteleros y muchas veces se construyen esos hoteles, se van deteriorando poco a poco y ya luego empiezan a venir otras cadenas que los empiezan a explotar a costes más bajos y se va poco a poco deteriorando el proceso hasta que al final muchas veces se convierte a lo mejor en edificios de apartamentos o en pues edificios directamente abandonados, ¿no? Y eso lo estamos viendo con mucha frecuencia. Por lo tanto, la industria turística no es un aliado. Yo tengo que decir que en su día TUI, el gran tour operador, sí fue un aliado porque las personas que estaban dirigiendo TUI y determinadas asesores en cuestiones ambientales sí que estaban convencidos de que no se podía seguir así y fueron ellos los que además ayudaron a que se declarara una moratoria en Canarias. Ahora TUI está absolutamente lejos de esa cuestión y todos los turoperadores lo único que les interesa es ordeñar la cabra de Canarias hasta que ya no tenga leche y directamente sucumba, ¿no? Que es lo que está pasando ahora mismo. Como cierre de esta entrevista, que podríamos estar horas hablando porque es un tema de mucha gravedad y muy complejo para analizarlo, con muchos vértices, sí quería hacer otra pregunta de reflexión y que la devolvieras con dos mensajes. Solemos solicitar a los entrevistados un mensaje para las administraciones en sentido global, administración central, autonómica, regional, municipal, gestores del territorio, decisores, esas personas tienen un peso, y luego la población, un mensaje a la población. La población en este caso, no la canaria, que puede estar ya afectada o concienciada porque ha habido movilizaciones sociales, aunque también, sino al español que se levanta una mañana y dice, me voy a Canarias, pero ¿qué hace esa gente? Se está manifestando para que no vaya, voy, no voy, ¿cómo me comporto? ¿Con quién contrato? ¿Cómo? O sea, no existe un libro blanco de cómo comportarte como persona que tiene su tiempo de ocio y de turismo, no existe, no existen unas normas o sea, todo está basado en la educación, el sentido común y claro, pues el sentido común no es el más común de los sentidos, la educación a veces brilla por su ausencia y la información, no vamos a hablar de la información está absolutamente tergiversada, manipulada, falseada. En Terra Mirabile, que es un canal muy pequeñito, por lo menos queremos dar una nota de calidad en la información que mantenemos, las reflexiones con las que establecemos con los entrevistados. Y al cierre, un mensaje para las administraciones y un mensaje para la ciudadanía. Pese a que hay ciudadanía ya movilizándose, intuyo que hay muchos canarios que todavía no están en esas movilizaciones porque no están de acuerdo con ellas, porque no les ha llegado el mensaje, porque están en contra de ellas y qué mecanismos mentales puede hacerse para que entiendan bueno, pues que los problemas hay que solucionarlos.
Con respecto a las administraciones, llegué ayer de la zona de Galicia, El Bierzo, y sabemos la que está cayendo por allí. Fui testigo de todo lo que está pasando. Y desde luego me convencí, aunque no sea exactamente el mismo problema el que padecen allí que el que padece Canarias, me convencí de que necesitamos un gran pacto de Estado sobre las cuestiones ambientales. Ya está bien de estar haciendo política del medio ambiente. Llevo mucho tiempo pensando que al igual que hay un consenso con respecto a las políticas de género, debería haber un consenso con respecto a las cuestiones ambientales. Aquí no hay siglas y o nos ponemos todos a remar para conservar este patrimonio natural tan grande que tenemos en este estado, o directamente lo vamos a perder o lo estamos perdiendo. Ver a una persona de un pueblo de Anllares del Sil que te diga que estuvieron 4 días luchando solos contra el fuego y salvaron las casas cuando no vino nadie, y al final a los 4 días sí ya viene ayuda, demuestra que algo va tremendamente mal en este país. Y desde luego, insisto, nos ponemos todos a remar en la misma dirección, seamos de la orientación política que seamos, o realmente nos va a ir francamente mal. Con respecto a la ciudadanía, pues yo podría hablar de lo que intentamos hacer nosotros, ¿no? Como familia. A mí me gusta ir a sitios remotos, me gusta ir a sitios donde puedo compartir con gente del pueblo, donde puedo precisamente disfrutar de ese turismo rural y donde intento dejar la menos huella posible, ¿no? La menor huella posible. Cuando las personas de la península, nuestros compañeros de Estado, piensan en venir a Canarias, yo creo que no deben dejar de venir a Canarias, pero sí deben pensar que no le hagan el juego a estos grandes intereses transnacionales, que intenten trabajar directamente con los agentes turísticos, que directamente busquen información más allá de cualquier plataforma, que intenten llegar a las personas, es lo que intentamos hacer nosotros, y quedarnos con la gente del pueblo, consumir productos del lugar, incluso pues interesarse por las problemáticas que hay en cada sitio y generar esas conexiones que antes producía el turismo en sus inicios, ese turismo de viajeros y ese turismo de gente que le gustaba conocer territorios, más que convertirse en un objeto del mercado. Yo tengo que decir que yo lamento cuando viene, por ejemplo, una persona de la península, un inglés, un alemán, cualquier persona, y lo meten a 5 kilómetros de la playa cuando les han vendido que van a tener acceso a la playa y te los ves caminando pues por las cunetas de las carreteras y en una situación pues deplorable. Yo lo lamento, ¿no? Lo lamento y realmente yo creo que muchas de las personas que vienen aquí con esa y sufren la masificación al final son víctimas. Vamos a hablar claro. Esto no es una lucha de los locales contra los turistas, esto es que al final todos somos víctimas. Los que somos de aquí somos víctimas porque realmente estamos sufriendo las consecuencias de todo esto y la persona que viene a visitar los lugares también es víctima porque está, digamos, viviendo una verdadera pesadilla en muchas ocasiones que no busca. Lo que buscan muchas veces los turistas es esa tranquilidad, esa paz, ese contacto y lo que se encuentra pues algo parecido a la Gran Vía en hora punta, ¿no? Que yo creo que quien quiere ir a la Gran Vía en hora punta es porque tiene que trabajar o porque quiere, en ese caso, pues va a ir a comprar o lo que sea, pero no es una realidad en la que nos pongamos de manera voluntaria y para disfrutar de ello. Por lo tanto, yo creo que ese es el llamamiento, ¿no? Vamos a intentar ser todos mucho más pues, conscientes a la hora de viajar. Todos somos turistas, eso es cierto, de una manera o de otra, y vamos a intentar derribar esa enorme monstruo que ha creado el turismo de masas, porque realmente la lucha va contra el turismo de masas en sí, contra lo que llaman esa industria turística, algo que nosotros rechazamos, y no contra el fenómeno de poder viajar y conocer otros entornos y poder colaborar también en su conservación. Nosotros, particularmente yo, soy muy consciente de eso y a mí cuando por ejemplo, me dicen que hay que pagar una tasa turística o que hay que contribuir, se paga con gusto porque de alguna manera entendemos que tenemos que contribuir a la conservación del lugar que visitamos. Así que eso es lo que pido, un llamamiento para que todos seamos un poquito conscientes y nos salgamos de esas modas absurdas y de esas historias de youtuber, instagramer
qué tanto daño nos están causando. Si nos queremos informar de los sitios, hay mil maneras, desde el boca a boca hasta acudir a información mucho más veraz que la que puede establecer pues, una persona que vive de poner filtros y de vender paisajes como si fueran pues, productos de consumo, ¿no? De usar y tirar. Nosotros no estamos a favor de ese modelo y demandamos cambiarlo completamente, ¿no? Pues Jaime, desde Terra Mirabile, daros todo el apoyo. Hablaremos más de masificación turística, sin duda. Ahora es uno de los grandes enemigos de la diversidad biológica, de los ecosistemas, de los paisajes, del mundo rural, y es un fiel reflejo del complejo mundo en el que vivimos. Entonces tenemos que dar cuenta de ello. En vuestro caso, que es realmente grave, el archipiélago canario, os seguiremos de cerca y cualquier cosa que nos queráis contar, estamos abiertos a que lo hagáis. Muchísimas gracias por vuestra labor y por tu tiempo, Jaime. Muchísimas gracias a ustedes porque creo que precisamente estos canales son los que están hoy en día, digamos, transmitiendo la información de manera correcta, ¿no? Hoy en día todo es de 10 segundos, pero nos hace falta dialogar, nos hace falta comunicar los mensajes y gracias a canales como Terra Mirabile, pues estamos pudiendo transmitir esos mensajes. Así que todo el agradecimiento del mundo y nos ponemos al servicio de ustedes para que en cualquier ocasión, si tienen cualquier cuestión que tratar, nosotros también contactaremos con ustedes. Precisamente este próximo 29 tenemos una manifestación contra un proyecto terrible que se está desarrollando en el sur de Tenerife, que es un gueto para personas de alto valor adquisitivo, de alto poder adquisitivo, que es Tumba del Alma. Lo llamamos Tumba del Alma, se llama Cuna del Alma, pero lo llamamos Tumba del Alma. Y estamos permanentemente en lucha, así que necesitamos aliados como ustedes, así que les agradecemos mucho esta labor. Muchas gracias. Muchas gracias.